Muy buenas tardes. Le damos la cordial bienvenida a la doctora López Trujillo, quien nos acompaña de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, ¿no?, de la UNAM. Pues el día de hoy nos va a hablar sobre las estrategias que ella ha podido estar desarrollando en los últimos tiempos en torno a la enseñanza de la ciencia de la vida. Y bueno, pues le agradecemos también al doctor Ledesma, quien nos ha estado pues ahora sí que proporcionando una serie de recomendaciones bastante interesantes para enriquecer nuestro seminario. Entonces, doctor, le pediría si nos da un poquito más de detalles en relación a la doctora. Muchas gracias. Para mí es una gran satisfacción y un gran honor tener aquí en mi segunda alma mater a mi gran amiga, la doctora López Trujillo, que es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, que realizó estudios de especialización en asuntos de educación en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico, una maestría en Ciencias en la Facultad de Ciencias de la UNAM también, y fue exitosamente durante 2 periodos, o sea, 8 años, directora de la Facultad de Estudios, era la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala de la UNAM, lo cual fue muy significativo, una mujer y una bióloga, porque era una escuela que estaba controlada por los médicos, pero en ese periodo del rector Jorge Carpizo se propició esta apertura que condujo a que una mujer y bióloga y no médica dirigiera esa escuela exitosamente. Y ese periodo yo creo que fue de gran crecimiento para la ENEB Iztacala, ahora FES Iztacala, donde coincidimos, yo como director de la Escuela de Biología de Puebla, en aventuras muy interesantes como la creación de la Sociedad Mexicana de Directores de Escuelas de Biología, que ella presidió, que la fundamos en 1990, y luego otra locura que hicimos en La Habana en 1992, que fue crear la Asociación Ibero-Latinoamericana de decanos y directivos de escuelas y facultades de biología de estos países, que ella también presidió. Y fue una época muy interesante para el desarrollo de la biología mexicana, y posteriormente, como yo creo que debe ser, ya decidió doctorarse y se hizo doctora en ciencias en biología, con una tesis sobre enseñanza de la biología, una tesis que me parece magnífica, que yo tuve la oportunidad de revisar. Y bueno, ella fue después de que yo fui director de biología y que fuimos colegas como directores, cuando dejé de ser director, gracias a ella tengo trabajo en esta casa, porque ella fue la que me llamó a reincorporarme en la FES Iztacala de la UNAM, y entonces pues ese ya es un asunto muy personal, pero aunado al académico, y además actualmente es la presidenta de la Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y de la Tecnología, una sociedad fundada en 1964, fundada por el primer biólogo mexicano, por Enrique Beltrán, de la que yo tuve el honor de ser también presidente, y ahora tengo el gusto de que ella sea la presidenta. Y que esté aquí, en este espacio, que le tengo, es mi segunda alma mater después de la UNAM. Yo soy muy apegado sin estar, me encanta tenerle aquí con nosotros. Muchas gracias. No, gracias. Ismael, muchas gracias. Pues muchas gracias por la presentación, por la invitación. Espero que no piensen que no me invitó porque le di trabajo, sino porque tenemos una trayectoria de trabajo en esto que quizá algunos digan que es medio petulante, decir que la biología es la ciencia de la vida. Sin embargo, pues su propio nombre lo dice, es Bios-vida, biología, tratado de la vida. Y bueno, quizá esto parte
de una historia que ahora nos está afectando y preocupando de gran manera. Si nosotros vemos esta imagen, aquí podemos ver lo que era el entonces Valle de México, hacia el año 1500, y lo que es actualmente. Aquí todavía se ve la Sierra de Guadalupe, más bien aquí todavía se ve, pero estos son los pocos recuerdos que quedan de ese enorme complejo lacustre que teníamos la gran fortuna de tener y que ahora cada vez se vuelve más pues en la necesidad urgente de contar con agua. ¿Qué hicimos a lo largo de estos años? Pues desecamos este lago, y aquí, como ven, toda esta mancha amarilla pues es una zona urbana. Ahora se trabaja mucho por salvaguardar la Sierra de Guadalupe, pulmón importantísimo de la parte norte de nuestro estado. Y bueno, ¿cómo llegamos a esto? ¿Qué es lo que sucedió? Si desde la época prehispánica, por los antecedentes que tenemos, todas las culturas pues han reconocido en la naturaleza símbolos, emblemas, parte de su forma de entender hasta la propia presencia de los seres humanos en la tierra, los nahuales que tenían nuestros antepasados, las representaciones que hacían, y como vemos en el Códice Florentino, también explotaban estos recursos. Aquí vemos todo el complejo lacustre que en aquella época permitía la caza, la pesca, el alimento variado. De hecho, Sahagún en sus crónicas dice que era de sorprender que los naturales que vivían en las cercanías del entonces lago de Texcoco no estuvieran enfermos con tantas sierpes y sabandijas de las que se alimentaban. Porque comían espirulina, comían notonectos, la hueva de los notonectos y corixidos, que era el aguautle, que posteriormente se consideró el caviar mexicano. Yo tuve la oportunidad de asistir a un curso y un diplomado que hice sobre metabolismo energético de la alga espirulina en París, Francia, con la intención de poder hacer este cultivo seminatural que se hizo en el Caracol del entonces lago de Texcoco, así se llamaba este lugar que se desecó. Y finalmente, esta alga espirulina pues resulta que tiene gran cantidad de proteína, altamente digerible, que tiene una gran cantidad de cosas y que ahora lamentablemente la importamos de Chile. Cuando en esa época se producían toneladas por día y quien las consumía era Japón. No sé si quienes vivimos esa época recuerden las galletas de espirulina que se daban en los desayunos alimenticios a los pobres niños que no las querían para nada. Se les puso un sabor de menta y luego de chocolate, pero nuestro gusto pues no estaba para eso, cosa que sí tenían nuestros antepasados. Entonces, esta forma de ver y entender el recurso natural pues no se respetó, no se consideró importante, no era necesario conocer la cultura prehispánica ni sus conocimientos. ¿Por qué? Porque no eran científicos, obviamente no estaban dentro de ese concepto que en aquella época se manejaba, pero también estas comunidades prehispánicas para los conquistadores estaban carentes de alma, inclusive algunos decían que no pertenecían ni a la raza humana. Y recordemos que hubo una bula papal en donde posteriormente posterior a la conquista, se comentó que sí eran seres humanos, que sí eran sujeto de adoctrinarse y que sí tenían sentimientos. Entonces, en este sentido, y con todo este esfuerzo, este conocimiento de los recursos naturales, obviamente como sucede siempre, nace muy unido a un interés económico y social. Y bueno, se encontró que los naturales, como se les llamaba, tenían un conocimiento importante de la herbolaria y que la herbolaria podía ser utilizada, y fue utilizada de hecho, para resolver muchos problemas de salud, entre ellos pues las afecciones que sufrían los mismos conquistadores, tanto de salud como motivo de la guerra y de los enfrentamientos que tenían. Entonces, ¿qué se hizo? Se fundó, ustedes sabrán, este hospital, el primer hospital que hubo, propiamente 2 años después de la conquista, el hospital que era el Hospital de Jesús, que está en el centro, y ahí decía Cortés que no era necesario enviar médicos porque con los naturales era suficiente. Y simultáneamente se hace este Códice de la Cruz Badiano que realiza el médico indígena Martín de la Cruz, en náhuatl, en original, traducido posteriormente por Juan Badiano, y se termina en 1553. De sus 13 capítulos,
hay un glosario maravilloso: remedios para los dientes, remedios para la boca, remedios para la garganta, remedios para los pulmones. ¿Sí? Va analizando todo el cuerpo humano y va poniendo los remedios y las plantas, desde luego dibujadas y caracterizadas perfectamente, de lo que pueden ser utilizados para curar enfermedades. Este material obviamente se pierde como muchos y lo regresa el Vaticano. Juan Pablo II lo regresa en 1991, lo regresa a México, ahorita está en antropología. Entonces, ¿cómo se enseña este recurso natural? Bueno, se fundan colegios en la Nueva España, se abren escuelas, se escriben libros, cátedras, etcétera, pero la intención era garantizar la justificación jurídica de la conquista, consolidar la posición de dominio y aprovechar los recursos naturales. En este sentido, pues que se privilegia la enseñanza de las plantas, de los recursos naturales, y toda la parte zoológica se deja un poco de lado. Se funda en 1551 la primera Universidad de América, la Real Universidad de México. Años después se le da el nombre de pontificia porque no reunía todos los requisitos, y finalmente en la época independiente, se suprime la Real, la palabra Real, y se le conoció como la Universidad Nacional y Pontificia. Su sede fue después utilizada, algunos recordaremos esta cantina, que era muy socorrida por muchos universitarios, que estaba en el centro, que se llamaba El Nivel, ¿recuerdan ustedes? Y que se armó un gran escándalo cuando quisieron cerrarla, pues como si estaba entretenido el asunto, y ahorita pues ya es propiedad de nuestra UNAM, pero ahí se encontraba este lugar. Entonces, durante este siglo, en el siglo XVIII, es cuando se empiezan a consolidar las ciencias biológicas mexicanas. Y por primera vez se considera la botánica como una disciplina independiente, ya en la óptica de la botánica, y se conforma las ciencias naturales a partir de 1730. Fíjense, ya había pasado la conquista, ya teníamos el códice, ya había bastantes referencias de todo esto, pero apenas se empieza a consolidar esta parte de la botánica. ¿Y por qué era tan necesario? Pues porque en España había mucho problema, mucha pérdida de recursos, y había que sacar los recursos de los países, en este caso de los lugares conquistados como era México. Entonces ahí entra el padre, considerado el padre de la ciencia mexicana, que aquí Ismael Ledesma es un experto en todo esto, y que es quien realmente promueve un hombre pues multicultural, porque era antropólogo, era geólogo, era químico, era de todo un poco, y finalmente él trabaja en difundir lo que se hacía en esa época. Tiene la Gaceta, el Mercurio Volante, noticias de física, de química, y bueno, como todo sucede y suele suceder, pues tuvo muchos problemas de mucho tipo para poder sacar adelante esta información de ese naciente pues esfuerzo de nuestro país o de aquella comunidad de la época, de la comunidad científica, por dar a conocer los avances de la ciencia. Dice el gran maestro Roberto Moreno de los Arcos, muy extrañado por quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo y estar cerca de él, que la ciencia mexicana se desarrollaba con dificultad, y él manejaba mucho esta polémica que había entre el sistema binario sexual de Linneo y el sistema de la naturaleza que teníamos, que defendía también Alzate, y decía que la sistemática indígena era más adecuada para la clasificación de las plantas. Y recordarán que Vicente Cervantes de rebatía. Moreno de los Arcos decía que esto era la estéril lucha del náhuatl contra el latín. ¿Y por qué decía eso? Porque justamente en la descripción de las plantas, que además tenían su nombre y demás, pues se identificaba perfectamente qué era lo que las caracterizaba. Y en un nombre de latín pues no venía toda esa caracterización que tenían las plantas. Fue en 1826 cuando se crea el Instituto de Ciencias, Literatura y Arte de México. Aquí ya se incluye zoología, anatomía comparada y botánica. Se suprime la Real Pontificia Universidad y se retira a la Iglesia el monopolio de la educación, lo que nos lleva a formar establecimientos, entre ellos los estudios preparatorios, en aquel Hospital de Jesús, que fue donde hubieron estudios preparatorios, en ese hospital fundado hacía ya algunos años. La zoología mexicana se empieza a tomar un cuerpo, digámoslo así, con el maestro Dujés.
que saca sus cursos de zoología. Era un médico francés, vino a México, se asentó en la provincia mexicana, estableció toda una dinámica para estudiar la zoología, pero no estaba asociada a la botánica. Era la zoología por un lado, la botánica por el otro, pero bueno, ya había una presencia. Benito Juárez llega a la presidencia y ¿qué hace? Promulga la ley orgánica que incluye la Escuela de Medicina, la Escuela de Naturalistas y el Jardín Botánico, y transforma a la Escuela Preparatoria Nacional Preparatoria, en donde se empiezan a crear los futuros profesionistas. Pero ya integra esto, que es muy importante: medicina, naturalistas y jardín botánico. Lamentablemente la biología sigue viéndose como algo para identificar, clasificar, analizar, pero ¿cómo la podemos incorporar a nuestra vida cotidiana o nosotros ser parte de ella? Se funda la Escuela Nacional Preparatoria, sabemos que fue la base del crecimiento de muchas áreas del conocimiento, y el primer curso relacionado con la biología que se implantó ahí fue la materia de ciencias físico-naturales. Físico-naturales. Botánica y zoología se integran hasta el siglo XX. Aquí tenemos estos hermosos dibujos que durante mucho tiempo prevalecieron. Cuando yo estudié en la Facultad de Ciencias, soy generación 69-72, teníamos un curso que daba la maestra Elvia Esparza que se llamaba Dibujo Científico. Y teníamos el curso también de raíces griegas y latinas que daba el maestro Martín del Campo, porque había el concepto de que había que entender un poco el latín para comprender la taxonomía. Y la maestra Elvia nos daba el dibujo científico porque todavía no había manera de reproducir o de tener estas fotografías maravillosas que ahora tenemos para captar los detalles de lo que estábamos viendo al microscopio. Y se hacía este tipo de materiales, que ustedes ven. Ya para principios del siglo XIX, una de las figuras más importantes para la consolidación de la biología, en la que también, reitero, es experto mi querido Ismael, está el maestro Alfonso L. Herrera. Con él y con Isaac Ochoa Terena se constituye la biología. Pero la visión de Ochoa Terena era más, estos son los libros de zoología que tenemos por ahí originales todavía. Algún día, si quieren ver, pues se los prestamos y los prestamos con guantes, porque son casi incunables, pero sí vale la pena, son unos libros maravillosos. Pero en este sentido, la ciencia de la biología, que ya tenía por una beta la zoología, por otra beta la botánica, y la botánica, o la que tenía que ver con las plantas, se asociaba más a la medicina, el maestro Ochoa Terena tenía más esta visión, es decir, que la biología se haga en función de lo que se requiere en medicina. No esta visión integral que inclusive comprendía la evolución, que era la de Alfonso L. Herrera. Entonces hay una confrontación ahí, confrontación que se funda en nuestra Universidad Nacional de México, todavía no es autónoma. Recordarán ustedes que ahora que se cumplieron 100 años se hizo este mismo recorrido por rectores y demás, que vinieron de varias partes del mundo. Y la Dirección de Estudios Biológicos se funda también y agrupa centros de difusión, investigación, estudios diversos de recursos naturales y áreas de medicina. Esta dirección es dirigida también en su momento por José Herrera, y ahí el primer biólogo mexicano, el Enrique Beltrán, se considera el primer biólogo mexicano, porque él estudia, en 1926 se gradúa como profesor académico en Ciencias Naturales, en Filosofía y Letras de la Universidad. Si la carrera de Biología no nace todavía, sino está incorporada en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y no había título de biólogo, lo que había era el título de profesor académico en Ciencias Naturales, título que toma el maestro Enrique Beltrán y que fundó, como posteriormente, como comentó Ismael, varias instituciones. Tenía una biblioteca increíble, el maestro Beltrán era realmente una biblioteca impresionante que lamentablemente no la pudo adquirir la UNAM cuando él falleció, se quedó en la Universidad de Guadalajara, si mal no recuerdo. Finalmente, en la década de los años 20, la universidad se consideraba ya la depositaria de los recursos humanos de calidad académica, se le entrega oficialmente la autonomía, se conforma la Universidad Nacional Autónoma de México y nace la Dirección de Estudios Biológicos. La Dirección de Estudios Biológicos se transforma en el Instituto de Biología que dirige el maestro Ochoa Terena. Hasta 1930 se constituye la sección de ciencias en la Facultad de Filosofía y Letras y se organizan estos estudios superiores de biología, física y matemáticas.
perdón. Aquí vemos la creación de la Facultad de Ciencias, algunas fotografías de la época, como empezó, donde muchos de nosotros estudiamos. Y el director, el ingeniero Ricardo Monjes López, que realizó este proyecto y incluyó los estudios de biología. La primera sede fue la Casa del Lago, así que debe haber sido un lugar maravilloso para estar ahí estudiando aquí la carrera de biología. Después se trasladó a otro sitio, pero empezaron a salir estos tratados, como vemos, escritos por Isaac Ochoterena, con tratados elementales de biología. Y llegamos a este momento, a los años 50, con esta historia. La biología constituida como tal, una carrera que ya emitía un título de biólogo, pero que pasaba por ahí alguien que sabía de insectos, pues vente para acá, alguien que sabía de mamíferos, alguien que sabía de algo así, y se empieza a conformar ese currículum. Sin embargo, esta parte disociada, yo insisto, y lo hemos dicho siempre, del entorno social, pues se nos olvida o no consideramos todo lo que se debería considerar el crecimiento poblacional. Aquí tenemos en 1950, ustedes ven, la población del Distrito Federal y la población de los municipios metropolitanos, es decir, realmente más rural, pero empieza a avanzar esta población, que empieza a hacerse cada vez más metropolitana, todos estamos hablando de área metropolitana, para llegar al 2020 con una importantísima población total de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Es decir, un avance enorme, un consumo exacerbado de nuestros recursos, un estudio totalmente parcializado. Se crean muchas escuelas y facultades de biología. La primera fue la Facultad de Ciencias en la UNAM, después tuvimos la de Nuevo León, se crean muchas y ahora enfrentamos muchísimos retos de muchos tipos. Del experto de un área del conocimiento, el entomólogo, el cartólogo, que se dedicaba a las algas, que se dedicaba a las mariposas, etcétera, pues ahora hay que ser integrados. Y ahora tenemos el reto de las competencias, el avance de la ciencia, el mundo globalizado, la tecnología. Entonces, necesitamos que la biología cambie, que la enseñanza de las ciencias cambie, que incorpore otros conocimientos. ¿Qué significa eso de aprender para toda la vida? Quiere decir que tenemos que seguir actualizándonos, seguir aprendiendo de qué se trata. Y más ahora con las competencias que ya tienen una serie de divisiones, y cuando uno ve las competencias que se le exigen a los chicos de media superior, pues la verdad son retos que decimos, ¿y cómo lo van a lograr? Ser capaz de trabajar en equipo, ser capaz de lo que nos pide una empresa. Hicimos en el Ceneval una encuesta a nivel nacional para preguntarle a los empresarios cuáles eran los requisitos que pedían de las gentes que contrataban. Y decían conocimientos, los básicos, si ellos traen una profesión, porque lo que necesitamos aquí lo van a ir aprendiendo, pero necesitamos que sean capaces de trabajar en equipo, que tengan actitud para el empleo, que sepan obedecer órdenes. Entonces dice uno, tantas cosas de corte más actitudinal, que tengan disposición, etc. Entonces las competencias nos invaden y estaríamos preparados los biólogos para un cambio en un escenario laboral totalmente incierto. Vean ustedes, ¿qué es lo que se da en la biología? Y tradicionalmente, todo lo que es física, química, biología molecular, en la diversidad, la morfología, animal, vegetal, teníamos protistas, fungi, microbiología, en la continuidad la genética, en la interacción la biología. Y las áreas de integración, lo hicimos el maestro Cifuentes, Juan Luis Cifuentes, extraordinario biólogo, que hizo este diseño cuando lo trabajamos en la FEP. Decíamos, esto es lo que requiere el biólogo, pero el incremento de oferta educativa tiene un boom impresionante. Ya para los años del 2008 ya tiene 77 ofertas educativas que fueron creciendo en toda esa gran cantidad de instituciones de educación, en donde tenemos de 41 ofertas a 77. Instituciones que otorgan el título 28 pasan a 60, pero que otorgan el título de biólogo con otra modalidad de 13 pasan a 17. Y aquí, de 12 que eran en el 92 que hicimos un corte, al 2008,
ya no son biólogos nada más, ya son biólogos marinos, biólogos experimentales, hidrobiólogos, biólogos pesqueros. Empiezan a tener un apellido y ya son biólogos que hacen algo en particular. Entonces estamos regresando a una especialidad. Lo que pasa, para el corte 2008 empiezan a crearse licenciaturas en ciencias biológicas, en biólogo en manejo de recursos naturales, en biólogo molecular, se reitera el biólogo pesquero. Pero pasa otro problema. No todos los planes de estudio presentan perfil de egreso. De todos los que analizamos, solo 22 tienen perfil de egreso. Y solo presentan objetivo y perfil de egreso 6. Entonces, ¿cómo le hacemos si no sabemos a dónde vamos y qué queremos? Consideran aspectos relativos a biodiversidad y procesos biológicos todos, pero docencia nada más 12, cuando el 90% de los biólogos trabajamos en docencia. Y no sabemos transmitir un concepto abstracto, porque nuestros alumnos no tienen, en la mano no van a tener nunca una molécula, un átomo o una célula. ¿Cómo logramos esa representación? Ahí entra el neuroaprendizaje, pero eso es más reciente. Sin embargo, solo 12 consideran docencia, solo 1 considera el manejo de computación, 4 darle elementos al biólogo para que ponga una empresa, que es algo que están haciendo mucho nuestros egresados, consideran asesor, evolución e impacto ambiental. Entonces, hicimos un análisis de las materias básicas, organísmicas y supraorganísmicas que hay en los contenidos de todos los planes. Casi todos manejan química, del 90 al 96 pasó, bioquímica del 77 al 89, bioestadística subió, física subió, matemáticas bajó, físico-química bajó y biología general se mantiene casi lo mismo. Entonces, analizamos todas estas materias básicas y todas las materias básicas en el 2008. Las infraorganísmicas se disminuyen en el 2008, aumenta biología molecular, fisiología vegetal, biología celular, microbiología y biología del desarrollo. Empieza a haber ya un enfoque a otros conocimientos. Y las organísmicas casi se mantienen, que son zoología y botánica. Entonces, le decimos a los alumnos, ¿cómo te gustaría que los maestros impartieran la clase para aprender mejor? Hicimos una serie de preguntas que procesamos con estudiantes del último semestre de la carrera, y el 79% dice que el conocimiento que reciben en su formación profesional es insuficiente a la hora que van al ámbito laboral. Y el 57% se considera capaz de resolver problemas ambientales, nada más el 57%. Yo les platico que tuve en mi vida profesional la oportunidad de fundar 2 subsecretarías en el Estado de México, la de Educación Media Superior y la de Administración en Educación, y fui secretaria del Medio Ambiente. Cuando fui secretaria del Medio Ambiente dije, voy a contratar biólogos de Iztacala. Me vi como muy orientada a Iztacala. Entonces llegaban los chicos porque les pedíamos que vinieran y presentaran sus documentos, y estábamos en esa época haciendo estudios sobre el gordo Xochiaca para cerrarlo. Entonces llegaron los biólogos, algunos se incorporaron, en fin. Llegó un biólogo que yo tenía particular interés en que se incorporara porque había sido mi alumno, y le decía que pues entrara ahí a trabajar con la gente que estaba trabajando en microorganismos para identificar una serie de cosas de los microorganismos, de los lixiviados y demás. Y él dijo, no, yo no puedo. ¿Pero por qué? Es que yo hice mi tesis en cactáceas. Yo digo, bueno, pero eres biólogo, ¿no? Estudiaste biología, estudiaste bioquímica. No, yo nada más sé de cactáceas. Le dijo, no sabes ni de cactáceas. Digo, mi tesis o es tu tesis, pero entra a trabajar. No quiso entrar a trabajar. Es decir, él no se consideraba capaz, pero es que yo no sé nada de bacterias. Ahí vas a aprender, tú te vas a acordar. Imposible. Entonces, esto es alarmante. Y el 51% dice, es que mis clases son expositivas. No me aburren, no las entiendo. ¿Y cómo van a entender algo que es tan abstracto? Ahorita yo dirijo la maestría en docencia para la educación media superior de la UNAM, en biología en particular, y ahí estamos trabajando, créeme que intensamente, en ver cómo los maestros ven su objeto de estudio diferente, porque los chicos de prepa nos llegan con unas deficiencias terribles, no solo en la parte cognitiva, sino hasta en la expresión. No saben hablar, no saben escribir, no saben de dónde sacamos, por qué pasa esto. Les falta autoestima, no comprenden, no sabemos expresar. Por eso lo vemos aquí.
El 56% de los alumnos considera que su rendimiento académico depende de su esfuerzo y de los profesores lo consideran un 27%. Algunos dicen, es que no le echo ganas. ¿Y por qué no le echas ganas? Es que no entiendo. Bueno, entonces se hace un círculo ahí medio raro. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir formarse científicamente? Es construir sistemas de representación del contenido conceptual. Fíjense que trasladar y analizar qué es el sistema de representación mental es muy interesante y es muy confrontador, porque nosotros lo que vemos lo percibimos con nuestras preconcepciones, nuestra historia personal. Y en biología tenemos muchísimas preconcepciones. Y vemos un insecto y lo matamos porque me puede picar. Un cara de niño lo matamos porque está feo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, estas representaciones del contenido conceptual de las teorías científicas es algo que hay que trabajar. ¿Qué requiere el aprendizaje de la ciencia? Es una verdadera construcción guiada por quienes planifican la enseñanza, porque a veces no planificamos la enseñanza adecuadamente, y trasciende el hecho de aplicar una técnica o estrategia para incorporar aspectos de la vida social del individuo, de sus creencias, de su cultura, de su motivación y de sus preconcepciones. Entonces me dicen, bueno, es que esto es parte del trabajo de los psicólogos, ¿no? No, porque volvemos a ver la botánica por acá, la zoología por acá. No es cierto, es parte de lo que tiene que hacer alguien que enseña ciencia. No es el maestro, es el que está enseñando, es un docente de la ciencia. Entonces, este docente no tiene la formación necesaria para estar en posibilidades de impartir la docencia, lamentablemente. No considera aspectos como epistemológicos, sociológicos y pedagógicos, yo haría énfasis, del proceso del conocimiento. La teoría del conocimiento es fundamental para poder entender este asunto. Entonces, actualmente tenemos algo muy interesante. Instituciones que otorgan el título de licenciado o biólogo, recuerden que teníamos 60 en 2008, ahora ya son menos, pero instituciones que otorgan el título de biólogo con otra modalidad o asociados son 104. Entonces ya tenemos, inclusive hay una que se llama biólogo experimental. ¿Qué es eso? Pues revisamos los planes, a ver, ya no entendí. ¿Qué es ser biólogo experimental? ¿Qué es ser biólogo ecólogo? Un teórico. Sí, de veras, así es. ¿Qué pasó? Entonces tenemos oferta total de las carreras de biología de sociedad 162. Fíjense que hace algunos años, cuando yo estaba en el gobierno del estado, se dio impulso a la educación tecnológica estatal, las universidades tecnológicas, los tecnológicos de estudios superiores. Y los tecnológicos tienen una vocación hacia las ingenierías, obviamente. Pero a su servidora se le ocurrió abrir la carrera de biología en el tecnológico de Huixquilucan, orientado al aprovechamiento de los recursos de la zona. Fue una máscara contra cabellera, pero se abrió esa carrera, y ahorita ya hay 60 carreras de biología, pero orientadas en los diferentes estados a estas cuestiones. Entonces no tiene nada que ver la de Huixquilucan con la que se da en Morelos o con la que se da en Sonora. Son diferentes y tienen un concepto distinto. No digo que sea lo mejor, pero ya se está considerando otra cuestión. ¿Cuáles son las modalidades que están ahora vigentes? Ingeniero en ecología, ingeniero en procesos ambientales, ingeniero en agrobiología, en seguridad ambiental sustentable, en sistemas ambientales, en recursos naturales y agropecuarios, en tecnología ambiental, en ingeniería ambiental, especialista en aguas subterráneas, en ingeniería ambiental y sustentabilidad. Entonces, ya cambió. Y resulta que ahora la biología, que la teníamos con una licenciatura, ahorita tenemos 30 estados de la República que otorgan el título de licenciado en biología o biólogo, 58 en total, que tienen ese título, licenciado en biología. Este problema ha sido ya tan importante que una propuesta que se hizo por la UNAM, con el doctor Narro siendo rector, sugirió que para fortalecer la función de la educación superior había que hacer varias cosas, pero entre otras, considerar el perfil del docente para el nivel medio, medio superior y superior como una salida profesional en las carreras universitarias, en particular ciencias naturales, exactas, humanidades, sociales y artes. Les digo todas, ¿no? Ahí están todas. ¿Qué es lo que sugiere el rector? Que en el último semestre de la formación profesional de alguien
matemático, físico, químico, se le den elementos para que sea capaz de transmitir ese conocimiento abstracto a algún estudiante que se lo va a encontrar. Promover la profesionalización docente y promover la cultura científica y humanística para mejorar la percepción social de la ciencia, las humanidades, la cultura, la tecnología, y decía él, destacar la presencia de las mujeres en estos ámbitos. Entonces, ¿qué nos dice Toño Lascano? ¿Qué ha pasado en las 2 últimas décadas en la biología que agarra verdaderamente cambiado? Se acelera el proceso de molecularización de las ciencias de la vida. Hay un rápido abandono de la práctica de enseñanza de la historia natural y la biología organística. Estamos yendo mucho a los microorganismos y se nos olvida el concepto integral del organismo. Hay un crecimiento explosivo de publicaciones y bases de datos, lo sabemos, todos lo vivimos. Mayor presencia social y política de problemas ambientales. Cada vez está más, y entonces cada vez hay despachos que dicen yo voy a dar la solución y no tienen ningún conocimiento de esto. Eso es muy preocupante. ¿Qué retos? Los retos que el mismo Antonio Lascano comenta es conocimiento, conservación y restauración de la biodiversidad. Un tema verdaderamente, un reto fundamental de vida, sobrevivencia, y no tenemos el cómo hacerlo como quisiéramos. Alimentos genéticamente modificados y debates sobre organismos transgénicos. Biotecnología molecular, biología sintética, como dice Toño, ingeniería biológica, porque discutíamos mucho de las ingenierías que ya están saliendo. Y dice, bueno, la verdad es que sí es una ingeniería, es repensarlo, e integración de la ciencia y la sociedad, que no la tenemos integrada. Entonces, hay que tener un conocimiento profundo de los sistemas biológicos y una biología basada en soluciones a los problemas de la sociedad, no aislada, no de diagnóstico, no de identificar. Simplemente para comprender el concepto de recursos naturales, alguien que va a trabajar en esto tiene que ver todo esto. Diversidad biológica, competencias específicas, manejo de técnicas, unidad biológica. O sea, ¿a quién se le ocurre que nada más con saber un tema puedes manejar, resolver un problema? Necesitas ser integral. Si quieres hacer difusión, lo hemos tenido, no, es que yo nada más quiero escribir. Pues tienes que saber de diversidad, de ciencia de herencia, ecología, evolución, homeostasis, todo esto, porque entonces ¿cómo vas a difundir? Si quieres saber de ingeniería genética, pues ya ni les digo, ¿no? Química orgánica, inorgánica, teoría celular, bioquímica, continuidad, diversidad, teoría de la herencia, contaminación ambiental, bueno, es una visión integral absoluta. Entonces, el biólogo es un profesionista que trabaja con los seres vivos, que debe considerar la caracterización de lo vivo como fenómeno único en el planeta. Todos los seres vivos están insertos en un proceso de interacción dinámica, todos, no estamos unos por acá, otros por allá. Hay que estudiar el geosistema, es decir, esa visión integral, las herramientas conceptuales y metodológicas que hay que llevar a cabo, que comprender, y por lo tanto tener capacidad analítica y de síntesis, razonamiento lógico y atención a detalle, creatividad e innovación, aptitudes espaciales y mecánicas, adaptación y manejo de técnicas y tecnología, capacidad memorística visual y auditiva, aptitudes numéricas, o sea, el marido ideal, ¿no? Con tantas maravillas, esto está perfecto. Esas son competencias también. Entonces, ¿qué le estamos pidiendo a estos chicos que llegan a la universidad y no saben hablar ni escribir? No sé si ustedes lo oyen, pero es una crisis existencial. No saben expresarse, no saben hablar. Las salidas profesionales, tenemos biología, bioquímica y biotecnología en el puesto 16 de las titulaciones más buscadas. Más de 26% de las ofertas laborales requieren, 86.11% quieren inglés, 7.48% piden alemán, 6.82% francés. ¿Qué les piden también? Conocer normas, leyes, reglamentos del ejercicio profesional y éticas. Y ciencias ambientales deben de competir con ingenieros, químicos. Podemos resolverlo si trabajamos en equipo. Este es un informe que se hizo de nivel profesional. Entonces, ¿dónde se emplean? Miren ustedes, lamentablemente el empleo, el menor número de ocupados son ciencias físico-matemáticas, humanidades y biológicas. 385.512 profesionistas. Ahí vamos para abajo. ¿Quiénes más? Los de siempre, económico-administrativo. Pero este paso que vamos a administrar. Y estamos viendo una necesidad ambiental tan grande y más se contrata el área administrativa. ¿Cómo se distribuyen
El porcentaje de mujeres profesionistas ocupadas en el país tiene el 45.5% del total. Y las áreas donde las mujeres representan más de la mitad del total de profesionistas son educación, ciencias de la salud, ciencias biológicas, humanidades y artes. Vean ustedes. Pero solo el 5.5% de los profesionistas ocupados están en el grupo de 20 a 24 años, mayormente en ingeniería, de 20 a 24 años, ciencias de la salud, sociales, y los ocupados mayores de 45 están en ciencias físico-matemáticas y ciencias biológicas. Entonces son espacios. ¿Por qué? Eso es lo que queremos saber, porque ¿será que porque se requiere más experiencia? ¿Será que es gente que ya tiene otro estatus? ¿O será que están ahí esperando a que no nos jubilen? Para que pongamos esto. Somos los ninis 2, ¿no? Ni me jubilo ni me muero. Entonces, a lo mejor estamos en eso. Entonces, ¿qué se requiere de este profesional futuro? Mala noticia para los chicos, conocimientos en matemáticas. No les gusta, no, ¿qué carrera estudiar? Una que no tenga matemáticas, todo. Capacidad de razonamiento, creatividad, curiosidad, elementos éticos, etcétera, interacción social. ¿Enfrentamos escenarios inciertos? Claro que sí. Nosotros estamos formando ahorita jóvenes que no han salido y hay otras áreas de trabajo que ni nos habíamos imaginado, y con la tecnología ni se diga. Y las nuevas generaciones deberán estar conscientes de su proceso formativo, que no termina cuando les dan su título, sino que hay que estarse ante esta dinámica, actualizarse joven. Entonces, ¿qué requerimos de este profesional? Que sea capaz de contribuir a ser creativo, a hacer frente a las incertidumbres, dispuesto a aprender sensibilidad social. Se nos olvida la sociedad, que es tan importante, la capacidad de comunicar lo que estoy haciendo, la capacidad de trabajar en equipo, que se internalice y se internacionalice en el mercado laboral, que tenga conocimiento de la tecnología, que comprenda las diversas culturas. Entonces yo concluiría con esto que dice Friedman Dyson, que usted sabe, ese físico teórico que es impresionante y que decía que la biología no, y que cuando alguien decía que la biología era la ciencia del siglo XXI, terminó diciendo que ahora la biología es más grande que la física, medida por el tamaño de los presupuestos, por el tamaño de la fuerza de trabajo, o por la producción de los principales descubrimientos. Está en la base ahí. La biología es probable que se mantenga como la parte más grande de la ciencia a través del siglo XXI. Pues muchas gracias. Muchas gracias, doctora Arlet. Empezamos la sesión de preguntas. Sí, doctor. Muchas gracias, doctora. Un buen panorama acerca de cómo ha evolucionado la enseñanza de la biología. Yo estuve en la Facultad de Ciencias durante un periodo, luego me pasé para allá. Pero sí conocí la facultad y conocí a muchos de los personajes que usted mencionó. Pero todo el enfoque de su presentación, como estaba prometido, tiene que ver con la enseñanza de la biología, ¿verdad? Y eso tiene que ver con captación de conocimiento, transmisión del mismo, ¿no? O sea, los educandos tienen que adquirir el conocimiento, familiarizarse con el conocimiento que existe y transmitirlo a otros. Y sobre eso tratamos. Pero ¿qué hay en cuanto a la adquisición de nuevo conocimiento? Es decir, ¿de qué manera se relaciona todo este proceso con la investigación? Y en particular con la investigación experimental, que es la que ha dado un salto enorme, digamos, en las últimas décadas. Porque yo recuerdo la investigación que se hacía, era encontrar una nueva subespecie de cierto brillo, y lo que necesitaba el investigador era una lupa y mucha paciencia para describir que las espinitas que estaban en la pata del saltamontes en esta especie son diferentes, cosas así. Pero la investigación que realmente está cambiando la vida y la que necesitamos tener ahora es la de mecanismos, la investigación que necesita muchísimo de laboratorios. Y cuando uno habla de laboratorios en infraestructura, se está hablando de dólares, se está hablando de dinero. Y los gobiernos no se sienten muy convencidos a aportar más dinero, lo estamos viendo todavía hoy, o cada día más.
pena decirlo, pero cada día más. Porque si bien valoran el mérito individual que puede existir en ser un gran científico, no le ven el valor de cambio. ¿Y para qué nos sirve? Es decir, los científicos piden o pedimos grandes juguetotes para estar al día en la investigación científica, para tener el instrumental necesario. Y luego, ¿qué es lo que ofrecen? Pues publicar un papelito en 3 páginas, ¿sí?, en idiomas extranjeros, sobre temas que solamente manejan bien 10 personas. Entonces dicen, bueno, pues, bueno, ¿qué negocio es ese, no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues lo mismo que con los poetas. Un premio anual para el que se gane el Premio Nacional de Ciencias, muchos aplausos, etc. Y hasta ahí. Entonces, esto de la educación, que generalmente lo vemos como educar a los nuevos, a los más jóvenes, a los que de alguna manera ocupan una posición de apenas desarrollo, la tendríamos que proyectar hacia arriba. Hay que educar políticos, ¿no? A esos hay que educarlos para que nos empiece a ir mejor. Ahora, entonces yo le preguntaría, después de esta larga disquisición, ¿qué nos puede decir en cuanto a cómo avanzó la obtención del conocimiento, la investigación del conocimiento en biología durante este periodo? Gracias, doctor. Esta es muy interesante y complicada pregunta. Porque, bueno, si usted estudia en la Facultad de Ciencias como su servidora, pues recordará que íbamos al Instituto de Biología, mandados por nuestro tutor, a investigar. En mi caso, yo iba a ver a la doctora Elordi, que era un encanto, es un encanto de persona, a ver algo de insectos. Sí. Y cuando yo le decía, doctora, los notonetos, hijita, eso investigarlo porque eso no se vele a preguntar a fulanito y sutanito, y ya cuando tengas esto vienes y me dices. Porque la doctora luego se involucró y terminó haciendo un trabajo maravilloso sobre los insectos comestibles, pero cambiar ese concepto de cómo ver el objeto de estudio, lo que usted dice, doctor, de ver el objeto de estudio no como algo para describir, sino como parte de un proceso, no es solo un mal de los políticos, que eso, pues a veces uno piensa si tendrán neuronas nada más motoras, porque la verdad es que sí complica mucho entender lo que está sucediendo, ¿no? Pero lamentablemente nuestros maestros también tienen esa visión y para ellos el objeto de estudio es estático. Y efectivamente, llegó un momento, recordará usted en la UNAM, ya se hacían las publicaciones por pedido, no se hacían masivas para vender todos los libros, porque no se vendían, porque lo consultaba el colega de al lado, si es que se llevaban bien, y si no se llevaba bien, pues ni el colega de al lado. Y como usted bien dice, un paper que además, si no está en inglés o en alemán, no vale, y si no está en revista no sé cuánto, no nos dan el recurso, pues se vuelve muy complicado. Yo pienso que la base ahí, doctor, está en cómo vemos el objeto de estudio. Si nosotros queremos investigar la ultra estructura de la pata derecha de un cangrejo, bueno, me decía una vez un compañero, estoy investigando, ¿lo que estás investigando? No, si los cangrejos perciben el color. Qué bueno, qué padre. ¿Y para qué? ¡Ay, qué ofensivo! ¿Cómo que qué ofensivo? Pues sí, pues ¿de qué sirve saber si perciben el color o no? ¿Lo vas a trasladar a la retina o te vas a ir a algún lado del humano o de alguien? A pintar el mar de otro color. Pues sí, a pintar, ¿qué? Es decir, no hay un objeto preciso, no hay un cuestionamiento de lo que estoy viendo y para qué lo estoy viendo así. Entonces yo pienso que en ese sentido, si se nos acaba el recurso natural y los clasificadores que nos encanta la taxonomía, pues ¿qué van a clasificar? ¿Y para qué va a servir? Para registro de fallecimientos, registro de desgracias, ya perdimos tanta biodiversidad y ya. ¿Cómo utilizamos el recurso? Entonces pienso que la biología ha podido avanzar un poco más, cambiando este objeto de estudio dentro de lo que es la biotecnología.
La verdad ahí yo percibo, por lo que he platicado con mis colegas, revisa uno la bibliografía, hay avances interesantes que están impactando en el ámbito de la salud, de la alimentación, pero la parte organísmica la siento muy estática, porque falta lo que ustedes bien dicen, esta visión integral que no tenemos, y vemos el objeto de estudio estático. Y mire, estamos tratando de impulsar en la maestría que elijo, la investigación educativa. No sabe usted qué complicado. ¿Cuál es la complicación más grande? Encontrar el objeto de estudio. Los maestros nos dicen, no, a ver, vamos a ver por qué los alumnos reprueban. Pues, ¿cómo que por qué? Pues porque son una bola de vagos, no estudian, pues por eso reprueban. A ver, ok, vamos a ver por qué no estudian. Que son flojos. Y resulta que nos vamos y empezamos a ver el objeto de estudio diferente y encuentras, creo que tiene que ver algo con las técnicas y estrategias, y a lo mejor el cerebro aprende mejor a tal vez hora, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ver el objeto de estudio creo que es fundamental, y ahí nos está fallando mucho, lamentablemente. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, doctor Miguel? Sí, es un comentario, doctora, y también muchas gracias por su excelente plática. Quisiera agregar un comentario sobre esa oración de Freeman Dyson, que es un físico. Todavía vive, tiene casi 100 años. Ha escrito varios libros sobre las perspectivas de la investigación en general. Y yo creo que el término ahí de es probable lo incluye porque sobre todo cuando estábamos en la transición del milenio, al siglo XXI, comentó en este contexto de que si el siglo XX se considera como el siglo de la física por la cantidad de descubrimientos que se relacionaban con el desarrollo de la física, ahora se menciona que el siglo XXI debería ser el siglo de la biología, pero, dijo él, comentó, que para ello necesitaban tener una actitud diferente los investigadores como la tienen los físicos. Los físicos, para seguir avanzando en su investigación, bueno, yo soy teórico, pero los físicos experimentales preparan a sus propios estudiantes para construir sus propios instrumentos. Lo que es muy raro verlo en los biólogos. Los biólogos, como dijo Eugenio, pues están esperando comprar el juguete más sofisticado para poder seguir avanzando. Mientras que en física no nos esperamos para eso, sino que se involucran los estudiantes al organizar un laboratorio, en construir el aparato que no se consigue en el mercado necesario para avanzar en su investigación. Y eso pues implica que, a propósito de su tema, de que al enseñar a los biólogos una actividad como hacer investigación, sí deben de extender su espectro de prácticas y tratar de involucrarse con disciplinas más técnicas. Creo que esa es una recomendación, fue una recomendación de Freeman Dyson, que de hecho se vio en el caso del proyecto del genoma humano, mientras no incorporaron a especialistas en computación, no avanzaron tan rápido como ahora, pues ya todo ese proceso de identificación de genomas pues está tan estandarizado gracias a la colaboración con la ciencia de la computación. Es un comentario nada más. No, muy acertado, porque además no dejarás de mentir. Si no somos multidisciplinarios, no la vamos a hacer. No la vamos a hacer porque sí se requiere un conocimiento específico, pero la multidisciplina. ¿Qué pasó en la UNAM cuando compramos la supercomputadora, doctor? Lo que usted dice exactamente, ¿yo para qué la uso? Pues ¿cómo? Y que salían cositas, así como chisguetitos, cuando deberían de salir cosas maravillosas. Los institutos que tienen tanto investigador, a ver, ¿por qué no se han sacado un premio Nobel?
son los que tienen recursos, ¿no? Entonces, pues échenle ganas. Es decir, integremos ese conocimiento, ¿no? Muy afortunado su comentario, y sí lo leí porque el físico me fascina, porque además dice las cosas. Yo no sé si porque ya tiene tanta edad, si ahí se quedan con su rollo, pero sí, muy lúcido todavía, ¿no? De todo lo que facilita. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor ¿Qué papel juega la experimentación en la biología, en la enseñanza de la biología a nivel licenciatura? Esa sería una pregunta, ¿no? La segunda sería, si no será, más bien es una duda, si no estará demasiado balcanizada la enseñanza a nivel licenciatura. Y bueno, ya de paso a una tercera, ¿qué papel y con qué derecho los industriales dicen qué es lo que yo necesito? ¿O hasta qué punto debe escucharse? Aquí hemos tenido la experiencia de que llega todo un equipo de industriales y dice que lo que necesitan es gente que sepa Excel. Entonces, si se presta atención a ese tipo de exigencias, sin que esté mediada por gente que tenga la formación, en este caso sería de biología, afinar detalles para ver qué es lo que realmente procede, ¿no? Y no será computación, será otra cosa, supongo, ¿no? Pero yo creo que más importante es, porque sus exigencias deberían llenarse casi automáticamente. Si quieren computación, ya sabemos que no es gran cosa, lo que quieren es que sepan usar Excel, tal vez, ¿no? Lo más importante es, para mí, pues si juega algún papel la experimentación en la enseñanza de la biología. Cuando yo estudié biología en secundaria, había un laboratorio bastante grande, y la verdad no recuerdo qué hicimos, pero el laboratorio existía y estaba muy bien equipado. Sí, doctor, le comentaría que, y empezaría por su última pregunta, que los industriales, nosotros cuando hicimos esta encuesta, fueron 500 empresas para ver, oye, ¿tú qué le pides a una persona que va a entrar a trabajar contigo? Cuando nos dice, el conocimiento que traigan, por ejemplo, si quiero un ingeniero, está bien su conocimiento, pero aquí va a aprender lo que yo quiero que aprenda. Eso nos dijeron. Pero mire, lo que sí es muy importante, cuando nos dicen que sepa obedecer órdenes, yo dije, oye, pues todos los de la Facultad de Ciencias, pues ya no entraron. Sí. Los de Ciencias Políticas, menos. Sí, que sepa obedecer órdenes, que sepa trabajar en equipo, que trabaje bajo presión. Es decir, cosas que tienen que ver con un trabajo en equipo, pues muy esclavizante, pero tiene su raíz. Desde la Revolución Industrial, pues generaron las competencias. El obrero calificado era aquel que sabía mover el tornillo para la derecha mejor que el otro. Y bueno, pero cuando cambiaron los tornillos... Pero es que le voy a decir una tara de la industria mexicana, y de la química no sabría decirle, pero conozco otras. Es que realmente su papel es, tienen más bien mentalidad de comerciantes. Compran tecnología, ya está casi llave en mano, y luego lo que necesitan es alguien que la sepa mantener, que se lleve bien con su vecino para poder colaborar, ser equipo. Pero está bien, eso es interés de ellos, pero el Estado tiene que responder a ese tipo, o cuál es la justificación para responder a ese tipo de exigencias, y que se vea inclusive plasmado en planes de estudios. Yo creo que sería más fácil simplificar y llevar a la esencia cada una especialidad, en este caso la biología, y eso les daría un pase más fácil a estas nuevas situaciones mucho más complicadas con computación, etcétera. Ahí sí yo no podría explicar, pero intuyo que se viene un cambio radical. Entonces, bueno, la verdad no es soy que... experto, entonces si le digo las cosas... No, doctor, pero tiene mucha razón. Y en el fondo, pues no olvidemos que un poco el plan por objetivos tenía su base en esta exigencia laboral de que el alumno, el egresado, sea capaz de hacer tal o cual cosa, y había que definir por objetivos generales y específicos el conocimiento que iba a lograr alguien.
y tenía una calificación. Y eso tiene una base en este responder a la empresa, que lamentablemente así se da, lamentablemente en términos generales. ¿Qué hacen las universidades? Pues tienen que trascender esa exigencia y formar personas integrales. Pero nuestros alumnos tampoco tienen la base para lograrlo al 100%, ni todos, algunos sí, otros no. Y hay que hacer estos monitoreos, y ahí yo iría a la otra pregunta que usted hacía. Ahí el papel del método científico juega un papel fundamental. Pero si lo enseñamos como, a ver, hay que observar, analizar, vete, destrózate una ranita y le buscas no sé qué cosa, le quitas las suprarrenales a la rata. Digo, eso no es formativo necesariamente, sino tiene un origen, una secuencia y una consecuencia. Entonces, el método científico-biología, como ustedes vieron, todos los planes de estudio tienen metodología científica. En Iztacala trabajamos, yo diseñé y trabajé con los maestros un plan por módulos, en donde se incorporaba el método científico como en cada uno de ellos. Sí, había trabajo de investigación sobre eso, pero en el tiempo se cambió otra vez a materias porque era más fácil que lo digan. Entonces, el método científico es fundamental. Sí nos hemos balcanizado, lamentablemente. Sí hemos estado viendo muy estático el conocimiento, no lo vemos integral, así no vamos a resolver problemas nunca. También es cierto que solitos no los vamos a resolver. Necesitamos trabajar en equipo multidisciplinariamente. Eso es una realidad, porque los problemas son multicausales. Y no los va a resolver un biólogo iluminado un problema de inundación en el Valle de Chalco. Tienen que ver muchos otros elementos. Pues no sé si hay alguna. Sí, claro, ¿no? Sí. El doctor Eugenio, luego por acá. Sí, solamente un comentario a otro que hizo el doctor Pérez Sangón, que es físico, y entonces nos recomienda encarecidamente a los biólogos que mejor nosotros hagamos nuestros instrumentos. No, ahí la que tiene razón es usted, porque ahí es precisamente donde interviene la transdisciplina o la multidisciplina. Es decir, la razón por la cual muchos de los instrumentos que se utilizan en biología y en otras muchas cosas son producto de los avances en física es porque los físicos están interesados en desarrollar esos y después los ingenieros toman esos conocimientos. Digamos, pedirle a los biólogos que construyan o que diseñen un microscopio electrónico es un contrasentido, realmente. Es decir, la razón por la cual se produjeron microscopios electrónicos es porque la investigación de los físicos permitió manejar magnetos, diseñar magnetos para desviar partículas electrónicas en movimiento y con eso conseguir, por una parte, la concentración de un rayo de electrones sobre el punto que se quiere examinar, y después de que los electrones atravesaron esa muestra, ampliarlo para que la imagen nos muestre qué es lo que hay ahí. Pero esa tecnología deriva de conocimientos que los físicos desarrollaron para sus propios intereses. Entonces, sí, yo creo que pedirle a los biólogos que hicieran sus propios microscopios electrónicos, pues es va más contra lo que ha sucedido en toda la historia, es exactamente al revés. Gracias por el comentario, doctor. Sí, por favor. Buenas tardes, doctora. Gracias por su plática. Yo quería más como conocer su perspectiva como funcionaria y bueno, sobre la influencia que ha tenido justo en los planes de estudio. Yo no soy biólogo, pero he padecido algunas de las, digamos, como consecuencias de la influencia de la biología específicamente en el aprovechamiento de los recursos naturales. Algo que sucedió cuando, sobre todo el proceso de transición con la doctora Julia Carabias, crear la Comisión de Áreas Naturales Protegidas como una necesidad que definitivamente sí es imperativo en México, pero con una contradicción social profunda, donde las comunidades no podían hacer este aprovechamiento de los recursos o con ciertas limitantes, y específicamente en sitios donde la pobreza realmente es grande. Es una contradicción en donde tengan
lugares donde tiene mucho valor, pero pocas posibilidades de administrarlo, ¿no? Creo que la influencia también que me ha tocado ver, sobre todo desde la parte emprendedora, es que hay muy pocos emprendedores que trabajan desde la parte de la biología, ¿no? Y específicamente de las áreas que trabajamos en el campo. Y mucho viene, o pareciera que desde la educación te enseñan a ser científico, cuando quizá no necesariamente tu futuro es dedicarte a la ciencia. Quienes se han dedicado, pues bueno, han tenido pues, los resultados que estarían asociados al plan de estudios, pero el resto de la población pareciera que tenemos que ser empleados para generar justificaciones para la influencia de la empresa, ¿no? De la destrucción. O sea, hay que garantizar o hacer valer que la empresa está haciendo el menor daño posible, ¿no? Entonces, crear consultoras o crear cuestiones que simplemente otorguen servicios. ¿Por qué? Porque pareciera que contradictoriamente no podemos sacar el aprovechamiento de los recursos naturales desde el pensamiento con mucha formación y con mucha conciencia, ¿no? Desde su perspectiva, ¿qué opina justamente de comenzar a transformar también profundamente la mentalidad de los jóvenes en ese sentido? O sea, y hablo porque cuando yo entré a laborar, sin ser biólogo, me di cuenta que pareciera que los alumnos que egresan de las universidades privadas tienen una mentalidad diferente del desarrollo del trabajo que los que venimos de las escuelas públicas. Y hablo esto en general, en su mayoría, ¿no? O sea, y hablo de la experiencia propia que yo tuve. Claro, mira, yo creo que hay un error, no sé si ustedes, o hay una concepción así un poco curiosa. Pensamos que el biólogo estudia para siempre. Por lo tanto, tiene que empezar por alborotarse el pelo, ponerse su bata y no salir del laboratorio. Yo creo que es un pensamiento científico el que debemos de tener siempre. Estemos en un laboratorio, estemos en el campo, en lo que sea. ¿Qué implica eso? Ver el objeto de estudio diferente en su contexto social, político y económico. Lo que tú dices es algo bien interesante, porque los biólogos vamos muy amantes de la naturaleza y le pedimos a los pescadores que sacan los huevos de tortuga que ya no los vendan. Oiga, pero es que los huevos de tortuga no son afrodisíacos, ya está el Viagra, pues, ni sabía que existía eso. Pues, pero bueno, pero es que yo vendo los huevos de tortuga porque la gente piensa que son afrodisíacos. Entonces, ¿qué voy a vender? Le voy a explicar, el biólogo, pues explícame usted, un afrodisíaco, es un vasodilатador, tal. El huevo de tortuga no tiene eso. No entiende. Entonces tenemos que darle una opción distinta. Tenemos que buscar la manera en la que la gente pueda resolver su problema de alimentación. La Monarca, trabajamos mucho en la Monarca para hacer el santuario famoso. El fundamental problema fue con los ejidatarios. Y ellos nos decían con toda razón, ay sí, muy lindas las maripositas, así que les voy a dar de comer a las de mariposas a mis hijos. Así me lo dijeron. Y tenían razón. Y nosotros somos muy románticos, no, mire usted que las mariposas, yo nomás, sí, le platicamos todos los kilómetros que viene volando desde Canadá y que la asclepsia y todo lo que ustedes quieran. Pero, le dije, ¿y yo qué como? Ah, pues vamos a darle la administración del centro. ¿Cómo? Se lo vas a dar a unos ignorantes, etcétera, etcétera. No sé si han ido a donde está la mariposa monarca, ¿no? En el límite del Estado de México y Michoacán. Bueno, yo creo que hay que buscar opciones, pues tenemos que vivir. No podemos convencer a los chinos de que la aleta de tiburón no es afrodisíaca porque están acabando con ella. Entonces, pues vamos a tratar de convencerlos de otra manera, de que pueden tener quizá esa necesidad satisfecha con alguna otra cosa. Pero no podemos ir a convencer a la gente, porque estamos totalmente descontextualizados de nuestra realidad. Ni el científico es nada más el que está en el laboratorio, ni la ciencia es nada más, o el pensamiento científico es nada más para los que estudian una carrera de ciencia. Es una forma de pensar, de ver y entender el mundo que nos rodea. Y eso implica el trabajo en equipo, la visión integral, comprender al otro, que ha sido muy complicado. Sí se pueden decretar cosas. En el Estado de México hicimos un programa que se llamó Santuarios del Agua y fue, la verdad, muy complicado, porque era resguardar el lugar en donde brota y se recarga el acuífero. Y podía estar en la punta de un cerro o podía estar en una comunidad. Entonces había que convenir con la gente para que lo cuidara, para que no hubiera tala, y explicarle cómo funciona el sistema. Entonces se logró en algunos, en otros no.
pero se han ido logrando en la medida en la que convenimos. Ahí hubieron agrónomos, hubieron químicos, hubieron biólogos, en equipo se pueden sacar las cosas, porque no podemos vivir en un mundo romántico diciendo, no, pues todos ustedes aguanten el hambre y vamos a cuidar a los pangolines. Pues, no, realmente hay que tener esa visión. Mariana. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por su plática. Me gustaría que me pudiera compartir su opinión respecto a dos puntos que mencionó en su presentación y que me parecen muy interesantes. El primero respecto a la educación por competencias. Si bien, bueno, de forma personal yo considero que está dejando de lado algo que creo que es muy importante, que es la adquisición del conocimiento. Yo recuerdo, digo, a mí me tocó esa transición de un sistema que le llaman tradicional al sistema por competencias. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo aprendía por exámenes, ¿no? O sea, lo que sabes es lo que te debe evaluar. Entonces sobreentendía que la parte de puntualidad, responsabilidad, entregar, trabajar, son cosas que pues si bien vienen incluso de casa, ¿no? Son valores que papás te van inculcando. Y sé que he tenido después por el otro lado de dar algunas clases con jóvenes, y es un sistema por competencias donde te restringen, el que no puede ir el examen más al 10%, ¿no? O sea, todo lo demás tienes que evaluarlos, que cumplan, que asistan, que sepan trabajar. Entonces veo yo que el alumno está más interesado por entregar, por asistir, dejando de lado el conocimiento. Y creo que eso ha repercutido a la forma de poder solucionar problemas, porque al final el conocimiento es poder. Si tienes conocimiento, tienes un panorama amplio para poder decir, puedo darle solución a esto, a aquello o a otra cosa. Entonces, ¿qué podría, bueno, es mi opinión respecto al sistema por competencias, y que mucho tiempo, bueno, ahorita ya ha llegado a otros lugares y lo han defendido mucho precisamente porque llegan los alumnos sin esas competencias que yo pensaría tendrían que llegar no de otro lado, sino no del sistema educativo, sino de otro lado. Y mi otra cuestión que comentaban es respecto a la industria en México. Bueno, lo que nos comentaba es que los profesionales pues cada vez van siendo más enfocados a un área. Pero por ejemplo, egreso como biólogo marino. ¿Realmente en México tendría yo la oportunidad de trabajar como biólogo marino? ¿O por eso existe tanta fuga de talento? Porque en México pues no hay la oportunidad de que yo esa especialización la pueda aprovechar. Mira, las competencias ha sido un reto y a veces no trascendemos de las competencias genéricas a las específicas, o las dejamos en las genéricas y se nos olvidan las específicas. Y las específicas tienen que ver con el conocimiento. Pero para evaluar, lamentablemente, repetimos, ahora hay que hacer esquemitas, armamos rúbricas y calificamos por rúbrica. ¿Lo hizo bien? ¿Lo hizo mal? ¿Lo hizo medio bien? ¿Qué es eso? ¿No? Y luego armamos el portafolio y entregan los chicos unos tambaches, ¿no? Y los maestros unos mega tambaches de todos los tambaches chiquitos y ya evalúan. Y estamos volviendo al esquema de la comprobación. Los universitarios, ¿qué hacemos? Pues buscamos el papel. Te doy una conferencia, firma mis mails, ¿no? Te doy esto, dame. Es decir, se nos olvida el contenido. O no sé si nos olvida o intencionalmente lo hacemos, o somos tantos que ya aunque sea júntale papeles. Pero lo que sí es que esa parte de la competencia específica está quedando muy de lado, lamentablemente, y estamos privilegiando a las genéricas. ¿Por qué? Porque como decía el doctor, a la vez hay una empresa que dice, yo quiero chicos que sepan trabajar Excel, ¿no? Y que estos me sepan. Entonces, si tú me compruebas que diste Excel y que además lo diste bien, entonces te mando la rúbrica en donde se dio Excel tantas horas, aceptables tanto, no aceptables tanto. Entonces, no nos desvinculamos de la empresa, y sobre todo en las ingenierías, que es donde yo lo he visto más cercano. Es impresionante cómo las competencias genéricas son las que se privilegian y las específicas se pierden en la cotidianidad, porque al fin que el sistema va a cambiar y que se sepa actualizar. Entonces, si maneja un programa, cuando venga el nuevo sistema, si maneja el programa, lo va a actualizar. Entonces, ¿cuál es la base? Que maneja el programa. Ya no que comprenda, sino que lo maneja. Entonces, ahí es donde sí te doy la razón, es complicado y sí hemos perdido de vista esto. Y por otro lado tenemos todavía, lo que es peor,
Los planes de estudio que trabajan por objetivos y evalúan por competencias, y entonces se hace una crisis existencial a los pobres alumnos y al mismo maestro. Porque el objetivo, digamos, de competencia se redacta diferente del objetivo por objetivos. Y desde ahí parte el problema. Doctora, buenas tardes. Gracias por su plática. Algo que ya de hecho se ha comentado un poco, pero veo que la tendencia es hacia una especialización a la salida. Pero, ¿qué pasa en la entrada, en la integración de la currícula para la formación del personal abocado al tema? Porque el tema por sí es monumental, ¿no? Sí. La vida misma. Entonces, hay, por ejemplo, algunos autores, como Edward O. Wilson, también muy longevo, que tiene una serie de libros totalmente interactivos, totalmente integradores de las matemáticas, de simulaciones, de computación, y que hacen el estudio de la biología sumamente interesante, ¿no? O sea, ese tipo de cosas me hablan de una integración transdisciplinaria con el objetivo de formar este tipo de pensamiento y que se pudiera, no sé, seguir quizás aquí en México. No sé si existe algo así. Usted acaba de decir algo muy hermoso, formar este tipo de pensamiento. Y esa es la clave. Mire usted, en el plan de estudio yo les mostré, empezamos física, química, matemáticas, desestructurando lo que es el objeto de estudio, cuando deberíamos de empezar con la evolución. Si empezamos con la evolución, ya estamos viendo el gran marco en el que se dio la vida, y ahí metemos la física, y ahí metemos la química, y ahí metemos la físico-química, y ahí metemos los procesos genéticos, y vamos caminando este camino de la biodiversidad. Pero si enseñamos todo, cachitos, 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 y al final le damos evolución, y se lo dejamos hasta comunicativa, digo, ya, murió por la panza. Realmente ese es el gran problema, y no llegamos a esta palabra maravillosa que usted dijo, que es crear este pensamiento. El pensamiento científico es un pensamiento analítico, objetivo, que trasciende la mera percepción de lo que vemos al análisis y al por qué se produce el fenómeno, a explicarnos el fenómeno, a tratar de comprender qué produce el fenómeno y no nada más a explicarlo como lo vemos. Si no, pues Galileo y todos ellos, ¿dónde quedaron, no? Ellos dijeron cosas contrarias a lo que todo el mundo veía, pero ellos explicaron lo que producía el fenómeno, y es lo que nos falta a nosotros ahora. Y comprender que tenemos que trabajar en equipo, tienen que ser trabajos multidisciplinarios, ¿no? Y efectivamente, en algún momento podremos armar nuestras cositas para trabajar, pero ya las otras también, si no las tenemos, pues no podemos avanzar en este mundo que solo se acerca al microcosmos a través de la tecnología, al macrocosmos a través de la tecnología. Y el mesocosmos, según Mayer, pues lo estamos ahí medio masajeando porque tampoco lo es al 100%. Entonces, en ese sentido, pues sí, necesitamos tener una visión integral, una formación integral y partir del gran fenómeno, en este caso, yo insisto, de la evolución, y ahí sí vamos creando un pensamiento científico. Gracias. Gracias. ¿Alguna última pregunta, comentario? ¿No? Bueno, doctora, pues le agradecemos mucho muchas su gracias. tiempo y la calidad de su presentación. Muchas gracias.